Muy bien, pues vamos a continuar con el programa. A continuación, la mesa 4, tendencias de la microbiómica. La primera ponencia estará a cargo del doctor Saúl Huitzil Juárez. El doctor Huitzil Juárez es doctor en ciencias por la UNAM, cuenta con una estancia postdoctoral en la Universidad de Northwestern. Su investigación se enfoca principalmente en el estudio del microbioma desde una perspectiva evolutiva. En particular, estudia el impacto del microbioma en la adaptación y herencia genética del organismo hospedero. El título de su ponencia me parece que es de los más interesantes de toda esta jornada y es Microbioma y resistencia a antibióticos. Adelante, por favor, doctor. Hola. Probando. Muchas gracias, doctor Santiago. Gracias a la Academia por esta invitación. Sí, como ya lo dijo el doctor, me he dedicado a estudiar el microbioma desde una perspectiva evolutiva. Así, probando. Buenas tardes a todos. Gracias por estas palabras. Sí, me parece un tema interesante. Espero poder transmitirles un poco de lo que a mí también me parece importante sobre este tema. He estudiado el microbioma desde una perspectiva no clínica, más bien evolutiva, y en particular hemos tratado de entender cómo es que las interacciones entre el hospedero y el microbioma van cambiando evolutivamente y cuál es el resultado de esa interacción. Nosotros hemos visto, esta es la siguiente, hemos visto que considerar al hospedero y a su microbioma como una unidad evolutiva resulta un concepto bastante útil para entender algunos fenómenos de adaptación, algunos fenómenos de herencia. En particular, en mi grupo hemos visto que el microbioma puede participar activamente en la adaptación, acelerando el proceso de adaptación del hospedero, y también en procesos de herencia hay fenotipos que hasta el momento no se puede explicar muy bien cómo es que son heredados de padres a hijos, pero cuando nosotros incluimos variantes genéticas del microbioma, podemos acercarnos un poquito más a la explicación de este tipo de herencia. Hemos encontrado varios beneficios que existen y que surgen de manera espontánea entre los microorganismos y organismos multicelulares, pero en esta charla me voy a centrar no solamente en los aspectos positivos de los microorganismos, sino también en estos aspectos negativos. Si bien las bacterias patógenas representan alrededor menos del 1% de todas las bacterias que hay, la mayoría son inocuas o benéficas. Este 1% pues, representa un papel muy importante en nuestra salud pública, sobre todo cuando estas bacterias adquieren resistencia a los antibióticos. Para empezar a mostrar el panorama y hacia dónde vamos, les voy a compartir resultados, un estudio, el estudio GRAM por Research on Antimicrobial Resistance, y en este se reportó que en 2019 murieron alrededor de 1.27 millones de personas por infecciones resistentes a antibióticos, que es un número mayor al número de muertes en 2019 por VIH-Sida y por malaria. Pero si nosotros además consideramos aquellas muertes donde una bacteria resistente estuvo implicada, este número sube a casi 5 millones. De estas 1.27 millones de muertes directas, la mayoría ocurrieron por respiración en enfermedades respiratorias bajas, el 31.5%, le siguió torrente sanguíneo con 29% y enfermedades intraabdominales con 16.5%. En el reporte se muestra el estudio de 23 patógenos. Resulta que 6 de ellos son los que ocupan el mayor número de muertes. De el 1.27 millones, estas 6 tuvieron más de 929,000 muertes. Representan las bacterias que tienen un mayor impacto. En esta gráfica se muestra el número de muertes directas y el número de muertes asociadas. Son bacterias que entran dentro del catálogo SCAPE por el acrónimo de Staphylococcus, Enterococcus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococcus, enterobacterias. Y un resultado reciente de hace pocos meses muestra resultados alentadores para un grupo etario de gente menor a 5 años. En este resultado, que se recoge desde 1990 a 2021,
se muestra que para niños menores de 5 años ha reducido casi a la mitad la mortandad por infecciones resistentes. Sin embargo, para los mayores de 20 o 25 años esto ha ido en aumento, y lo que es preocupante es que para personas de más de 70 años el aumento en muertes asociadas y directas ha crecido más del 80%. Esto es alarmante. Se espera que para el 2050 las enfermedades por infecciones resistentes sean la primera causa de muerte, y desafortunadamente Latinoamérica está entre los países donde va a tener un mayor impacto esta problemática. En esta gráfica se muestra cómo ha ido evolucionando la mortandad de diferentes enfermedades, donde se ha identificado a qué son resistentes. En Latinoamérica prácticamente hemos aumentado en todas. Hay una disminución en algunas otras regiones de Streptococcus pneumoniae, resistente a carbapenémicos, pero en general esto ha ido en aumento. Ahora, en el contexto nacional hay un resultado que se tomaron casi 23,000 aislados bacterianos que provienen de la sangre, de la orina, de la tráquea, del líquido cefalorraquídeo y de heces. En este estudio, que se llevó a cabo durante 6 meses y participaron 20 estados de la República, se muestra que para una gran cantidad de antibióticos se encuentran bacterias que son resistentes a estos antibióticos. Un caso grave es Staphylococcus aureus, que prácticamente se ha duplicado la mortandad, y también se ha visto que Acinetobacter tiene una resistencia de 53%. Significa que el 53% de las veces que se encontró esta bacteria era resistente a múltiples fármacos. Así que este es un problema serio que se nos viene encima, en donde el microbioma podría jugar un papel importante. Y es aquí donde regreso a algunos mecanismos de los que ya nos han hablado aquí en charlas anteriores. La doctora Patricia habló de unos mecanismos muy detalladamente. Yo les vengo a mostrar un poco más general 4 mecanismos que son importantes. El primero de ellos tiene que ver con la producción natural de antibióticos por parte del microbioma. Se sabe, por ejemplo, en este caso, que hay un familiar cercano al Staphylococcus aureus, Staphylococcus ludwinensis, produce de manera natural un antibiótico llamado ludwinina. Se ha encontrado que personas que poseen esta cepa tienen hasta 5.2 veces menor probabilidad de contraer Staphylococcus aureus, inclusive el resistente a la meticilina. Ahora, estas relaciones son algo complejas, necesitamos estudiarlas con más detalle, ya que ese ludwinensis no trabaja solo, necesita de otras 2 bacterias comensales que fijan hierro, y eso después lo utiliza ludwinensis para producir ludwinina. Pero como este mecanismo se han encontrado muchos otros. Los lactobacilos, por ejemplo, pueden cambiar el ambiente, haciendo un ambiente hostil para que otras bacterias no colonicen. Bacillus subtilis, por ejemplo, produce basilicina, que se ha encontrado que también reduce la probabilidad de contraer Clostridios o Clostridium difficile. Y en general este tipo de mecanismos pues, nos permiten a reducir o inclusive erradicar algunas de estas infecciones que pueden ser resistentes. El segundo, que es bastante simple pero bastante efectivo también, es la competencia por nutrientes. Se sabe que, por ejemplo, hay una cepa de E. coli que es comensal, que no nos causa ningún daño, que es la Nielsen 1917. Esta simplemente compite activamente por hierro y por algunos otros nutrientes, y hace que algunas bacterias que están ahí, que podrían infectarnos, simplemente no tienen los recursos suficientes para proliferar. Otro mecanismo más es la exclusión competitiva, y eso lo que significa es que llega una bacteria, ocupa un nicho, y ese nicho ya no puede ser ocupado por una bacteria patógena. Es el caso de Enterococcus fecalis, que puede ser una bacteria comensal, y evitar el desarrollo de Enterococcus faecium. Y por último, un mecanismo también muy importante, que fue uno de los que se han descrito aquí en estas charlas, es el de la estimulación del sistema inmune. Se sabe, por ejemplo, que los lactobacilos pueden ayudarnos a que el sistema produzca más péptidos antimicrobianos. Estos péptidos llegan a la mucosa intestinal, y esta mucosa se prepara para no ser colonizada por otras bacterias. Ahora, este estudio me pareció muy importante compartírselos con ustedes. Les he hablado de algunos ejemplos donde el microbioma participa activamente,
para protegernos de patógenos, que son mecanismos que se han desarrollado a lo largo de la evolución y que estamos empezando a comprender ahora, pero conocemos muy pocos. Todavía falta saber más acerca de otros mecanismos que hay ahí. Probablemente por cada uno hay decenas de otros mecanismos que no conocemos. Este resultado muestra un poco el potencial que tiene estudiar el microbioma. Aquí se utilizó estudios de metagenómicos para poder entrenar inteligencia artificial que pudiera reconocer cuando una secuencia pertenecía a un péptido antimicrobiano. Resulta que el aprendizaje de máquina fue capaz de encontrar 863,000 candidatos de péptidos antimicrobianos. Para ponerlo en contexto, hasta el momento se conocían unos cuantos miles. Ahora, con esto se conocen 863,000. Y los resultados in vitro también son bastante buenas noticias. Se probaron de estos 863,000, 100 se sintetizaron y se probaron clínicamente y vieron que 79, in vitro, 79 exhibían una respuesta antimicrobiana. Entonces, esto podría ayudarnos a atacar de manera bastante más específica, porque los péptidos actúan mucho más específicamente que los antibióticos. Además, suelen atacar predominantemente la membrana de las células y a eso es más poco probable que tengan una resistencia a este mecanismo. Pero, sin embargo, paradójicamente, si bien el microbioma nos puede ayudar, el tratamiento con antibióticos hace que estos mecanismos de defensa, que son la producción de antibióticos, la competencia por nutrientes, la ocupación de nichos, la exclusión y la producción de péptidos, pues empiecen a disminuir. Y no solamente eso, el microbioma también puede participar activamente en la resistencia a antibióticos. Se sabe que hay genes de resistencia que están presentes en nuestras bacterias, en nuestro microbioma, y que cuando llega una bacteria patógena, esta podría no tener resistencia, pero por el simple hecho de convivir con nuestro microbioma, que ya tiene genes de resistencia, puede haber una transmisión horizontal de genes, y entonces esta bacteria patógena adquiere resistencia a antibióticos. Eso muestra claramente la dicotomía que hay con el microbioma, su papel tan importante, jugando un papel de amigo o de enemigo en este proceso. Actualmente ya hay tratamientos que buscan incorporar estos mecanismos de los que les he estado hablando. Por ejemplo, el más exitoso son los trasplantes fecales, de los que ya nos han hablado. Otro de ellos se está intentando inocular con S. ludgunensis, Staphylococcus ludgunensis, para evitar el contagio de Staphylococcus aureus, y resulta que puede disminuir la probabilidad de contagio un 70%. Otro aspecto que no puse aquí es el uso de fagos. El microbioma no solamente está lleno de bacterias, también está lleno de microbios, de virus, perdón, y los virus participan activamente en la regulación de las comunidades bacterianas. Ellas regulan cuando una bacteria empieza a sobrepoblarse. Hay virus en nuestro propio microbioma que controlan estas poblaciones. Ahora, lo que se ha hecho en este tipo de experimentos, hasta donde sé, no ha venido de virus que provienen del microbioma, sino virus de fuera. Se han encontrado fagos, por ejemplo, en el drenaje se han encontrado fagos muy buenos para matar ciertas bacterias resistentes a antibióticos. Podría ofrecernos también una vía bastante fuerte, dada la gran diversidad de virus que hay, la capacidad que tienen para mutar, la alta especificidad que tienen. Una vez que un fago elimina una bacteria, el fago ya no es capaz de reproducirse, entonces se eliminan fagos y bacterias. Suena bastante bien. Y ya por último, me gustaría, aparte de lo que ya dije, comentar que estos genes de resistencia que pertenecen al microbioma, que se recibe el nombre de resistoma, tienen un carácter hereditario. Se ha observado que las mamás que tienen este resistoma son capaces de transmitírselo a los hijos durante el embarazo. Es ahí donde la perspectiva de considerar al microbioma y al hospedero como una unidad evolutiva tiene mayor sentido, porque el resistoma, que es, digamos, un fenotipo de heredabilidad, un fenotipo de resistencia, se hereda, pero los mecanismos no están claros si pensamos que son los microorganismos los que tienen el fenotipo
o si es el hospedero el que hereda ese fenotipo de la madre al hijo durante el nacimiento. En este tipo de ejemplos cobra sentido tomar en cuenta la historia evolutiva del hospedero, el microbioma, y cómo destruir estas interacciones podría causar efectos drásticos en la interacción que hemos tenido. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Saúl Huitzil Juárez.